Unidad 5. Vamos a estudiar las fuerzas y estructuras. Es decir, vamos a ver las fuerzas desde el punto de vista de la física, pero aplicadas a estructuras, como pueden ser edificios. Bien, empezamos por entender el concepto de fuerza, que seguramente lo hayáis dado en física. Y vamos con un ejemplo. Cuando bajáis al recreo, muchos de vosotros jugáis al fútbol. Bien, vamos a golpear un balón. ¿Qué ocurre al golpear un balón? El balón estaba parado. Yo voy y le chuto. Bien, la trayectoria del balón es una trayectoria parabólica, como vemos en el dibujo en rojo. Bien, la flecha que vemos aquí es la patada que doy, por así decir. ¿En qué dirección le doy? Hacia arriba para que gane altura y gane distancia. Eso es lo que podemos llamar la intensidad. A mayor patada, mayor golpe, más grande es esa flecha y más lejos va el balón. Lo que tenemos aquí en color verde es la dirección y el sentido. ¿Hacia dónde va el balón? Hombre, yo lo tiraré a la portería contraria para meter gol, no a la mía. Esa es la diferencia. Tirarla a una portería o a otra. Aquí lo tenemos. Esta es la fuerza que yo aplico al balón. ¿Y quién la aplica? Yo. Bueno, pues una fuerza puede ejercer tres acciones. Una fuerza puede deformar un cuerpo. En lugar de chutar, yo puedo coger el balón y puedo estrujar. Le estoy deformando. Un ejemplo más claro de deformación de cuerpo, la plastilina. La doy forma, la estoy deformando y hago un muñeco. Otra que puede hacer una fuerza, mover un cuerpo. Mover, es decir, estaba parado el balón, le doy una patada y ahora está moviéndose. Un cuerpo que estaba en reposo le pongo en movimiento. Y la otra, el portero. ¿Qué hace el portero? Detener el cuerpo en movimiento, detener el balón. ¿Por qué? Porque no quiere que les metan gol. Ahí están las tres apartados o tres acciones que puede ejercer una fuerza sobre los cuerpos. Ahora nos podemos encontrar fuerzas de distinto tipo. Vamos a ver dos según su naturaleza. Una, las de inercia. Las de inercia las tendréis manifestadas muchas veces cuando jugáis al fútbol. Vais corriendo, muy deprisa y queréis parar. Pero no paráis, no, recorréis un trecho, un pequeño camino. ¿Qué es eso? La inercia. No podéis parar de repente, porque vuestro cuerpo lo lanza hacia adelante. ¿En dónde se ve también eso? En el ejemplo del autobús. Cuando yo voy en el autobús, entre parada y parada me puedo soltar. Pero ¿qué ocurre cuando el autobús frena? Que si no me agarro, me voy hacia adelante. Aquí lo tenéis. Estas son las fuerzas de inercia o fuerzas inerciales. ¿Vale? Fuerzas de inercia o fuerzas inerciales. Muy bien. Otro tipo de fuerzas, las gravitatorias. Esas fuerzas son las que hacen que los cuerpos caigan al suelo en la Tierra o que nosotros estemos pegados a la Tierra. Esa es la fuerza gravitatoria, la atracción de la Tierra sobre los cuerpos que están en ella. Aquí lo vemos. Si estamos en el polo sur, tendríamos la cabeza para abajo. ¿Por qué? Somos atraídos por la Tierra hacia el centro de la Tierra. No notaríamos y tendríamos la cabeza hacia abajo. Da igual en donde estemos. De hecho, en España no estaríamos en esta posición arriba, como en el polo norte, sino que estaríamos como inclinados. Si hacemos un zoom en cualquier sitio, tendríamos esta situación. Tenemos una fuerza que va hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia el suelo. Equilibrios de fuerzas. Las fuerzas se equilibran cuando
las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se compensan. Es decir, si las sumo, nos dan 0. Entonces el cuerpo no se mueve. Otro caso es que se seguiría moviendo con velocidad uniforme. Pero vamos a analizar el cuerpo estático. No se mueve. Bien, aquí tenemos una mesa, un libro. Y el libro está sobre la mesa. El libro es la carga que tiene la mesa. Es decir, que la mesa está preparada para que soporte una carga de un libro y no se rompa. Entonces, el libro tiene un peso y ese peso, que lo tenemos representado aquí, es contrarrestado por la fuerza que ejerce la mesa en sentido opuesto y que es igual. Si ambas fuerzas son iguales, como son de sentidos opuestos, sería peso menos fuerza, porque son sentidos opuestos, sería 0. Son iguales, el libro está quieto. ¿Qué ocurriría si el peso fuese mayor que esta fuerza que nos da la mesa? Pues que la mesa se rompe. Normalmente las mesas no se rompen, es decir, yo poso el libro encima de la mesa y están compensadas la fuerza peso con la que me devuelve la mesa. Con lo cual está quieto el libro, como debe de suceder. Otro concepto relacionado, centro de gravedad y estabilidad de un cuerpo. Están relacionados los dos conceptos. ¿Cuál es el centro de gravedad? Pues el centro de gravedad es el punto del cuerpo donde se puede concentrar toda su masa. Es decir, yo tengo un cuerpo, como puede ser un cubo, y su masa se podría concentrar toda en este punto. Lo cual quiere decir que este cuerpo le podría representar solamente por este punto. Esto es el centro de gravedad. ¿Vale? Lo cual quiere decir que este cuerpo le podría dibujar como un punto, como este punto. Bien. Entonces, en función de ese punto en donde esté, los cuerpos pueden ser estables o no estables, es decir, que se caen o no se caen. En este ejemplo, en el cubo, el centro de gravedad está aquí. Y este cubo es muy estable, no se cae. Estaría colocado en el suelo y no se cae. En cambio, en esta pieza, que es una L invertida, el centro de gravedad se sitúa aquí e incluso fuera de la figura. Esto en un futuro sabréis cómo hacerlo, son unas fórmulas matemáticas que nos da el valor. Bueno, pues aquí esta pieza se nos iba a caer, sería no estable, se cae, porque el centro de gravedad está desplazado aquí y esta parte de la pieza va a hacer que el cuerpo gire y se caiga. ¿Cómo se miden las fuerzas? Bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado en la distinción de masa y peso, aunque muchas veces lo confundamos, pero es distinto. Pero están relacionados. Masa es m, que en el sistema internacional se mide en kilogramos, y el peso es la P, fuerza, que es una fuerza, y se mide en newton. El aparato de medida, tenemos varios, le llamamos peso, balanza, hay uno que se llama dinamómetro, no sé si habéis oído hablar de él, pero también le hay. Y hay más. Bien, seguimos. ¿Cuál es la relación entre la fuerza y la masa? Fuerza es lo mismo que peso. ¿Vale? Entonces, la relación es la siguiente. Según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Lo habréis visto en física.
F es la fuerza, que en este caso particular para nosotros va a ser el peso, por eso lo podemos poner F igual a P. Y A es la aceleración, que la unidad en el sistema internacional, como también sabéis de física, es metros segundo al cuadrado, que es la rapidez con que se modifica la velocidad. Por ejemplo, cuando un coche acelera, tiene aceleración. Caso particular, hemos dicho el peso. Entonces tenemos que F es igual a P. Aquí tenemos la relación para el peso. P es igual a M por G. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad en la Tierra se la llama G. Y en este caso G va a ser la A. ¿Y cuál es en la Tierra? 9,8 metros segundo al cuadrado, que es la intensidad gravitatoria en la Tierra, pero que es distinta de la Luna, que es 1,6. Por eso los astronautas podían dar saltos más altos y iban incluso más lento, estaba como ralentizado. Depende de la intensidad de la gravedad en ese cuerpo celeste, en este caso la Luna o la Tierra, son diferentes. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuál es el peso de un cuerpo de masa 40 kilos? Hacedlo. Coger calculadora y según lo que hemos dicho anteriormente, hacerlo. Yo lo voy haciendo también. Poner qué hay que hacer y realizar la operación. Bueno, resuelvo. Para hallar el peso de un cuerpo, pues aplico la fórmula. Como dice, estamos en la Tierra. Entonces el peso, 40, que es 2 kilos, por un sistema internacional, por 9,8. ¿Qué nos da? Nos daría 392 newtons. Caso B. Me peso en casa y la báscula marca 50 kilos. ¿Qué digo cuando me peso? ¿Qué decís? ¿A qué decís esto? Peso 50 kilos. ¿Es correcto? ¿Qué opináis? Pues no es correcto. No. Porque el peso es una fuerza. Y tendría que decir yo peso 50 newtons, que tampoco es cierto, porque habría que multiplicar por 9,8. Entonces, tendría que decir lo siguiente. Primero, el peso es una fuerza. Y se mide en newtons. Entonces, ¿qué debo decir? Que mi masa es de 50 kilos. Ahora está correcto. Para sacar el peso tendría que multiplicar por 9,8. ¿Qué ocurre? Que siempre lo decimos así. Es un error asumido. Otro ejercicio. Un astronauta de masa 80 kilos con todo el equipo, con el equipo autónomo de respiración y demás, tiene una masa de 80 kilos. ¿Cuál es su masa en la Luna? Pensar. Respuesta. 80 kilos. La misma que en la Tierra. Porque ¿cuál es la masa en la Tierra? Lo mismo. 80 kilos. ¿Por qué es la misma? Pues porque el astronauta cuando va a la Luna no ha perdido un brazo. La masa sigue siendo la misma. Pues ¿cuál será su diferencia?
Vamos a ver el peso. Calcular el peso en la Luna. Y luego calcular el peso en la Tierra. Bueno, vamos a calcularlo. Peso en la Luna es la masa, que va a ser la misma, por la gravedad en la Luna, que eran 80 por 1,6, que es la gravedad en la Luna. ¿Cuánto vale eso? 128 newtons. Y en la Tierra, aquí tenéis abajo las unidades, pues el peso es la masa por la gravedad terrestre. 80 por 9,8. ¿Cuánto da? ...784 newtons. Lo cual quiere decir que la masa va a ser la misma en cualquier sistema que estemos. Es decir, en la Tierra, en la Luna, en Júpiter, en Marte, en Plutón. Pero el peso es distinto, porque depende de la gravedad del cuerpo celeste. De la Tierra, de la Luna, de Marte. Muy bien. Ahora vamos a relacionar las fuerzas con las cargas en estructuras. Aquí tenéis un resumen. De los tipos de fuerzas y cargas en estructuras. Un resumen del libro tenéis. Pues es según qué, cómo pueden ser, cómo actúan y un ejemplo. Por ejemplo, según la duración en el tiempo, pues pueden ser permanentes o variables. Si son permanentes, ¿cómo actúan? La magnitud y dirección es constante, siempre la misma. Por ejemplo, el suelo de vuestra casa. El edificio o el suelo de vuestra casa. Luego las hay variables. ¿Qué quiere decir? Que cambian en magnitud y dirección. Depende de ciertos parámetros. Como puede ser el siguiente. En un puente no están constantemente pasando coches, sino que a veces pasan, otras no. Unas veces pasan más coches, otras veces pasan menos coches. También el viento influye, le da el viento al puente. Esas son variables. Luego, la otra forma de verlo es según su aplicación. Su forma de aplicación. Puede ser que estén concentradas en un punto o pueden que estén distribuidas por una superficie. Concentradas sobre un punto. Por ejemplo, cuando golpeamos un clavo con un martillo. Estamos golpeando sobre una zona muy concreta. Incluso la punta del clavo es lo más estrecha posible. ¿Por qué? Porque al golpear está concentrada toda la fuerza en ese punto y es fácil que penetre en la zona donde queremos clavarla. Y luego hay distribuidas, que se reparten por toda una superficie. Por ejemplo, cuando cae la nieve en un tejado, la nieve está repartida por todo el tejado, entonces no hace presión o fuerza sobre un punto que podría romper el tejado. Muy bien, ahí tenéis esos ejemplos. Los esfuerzos. La práctica va a ir de esta parte, de esfuerzos, relacionada con las fuerzas. Son fuerzas exteriores que actúan sobre un cuerpo o un objeto. Y aquí vamos a ver 5 esfuerzos. 1. Tracción. Cuando intentamos alargar un cuerpo, por ejemplo una cuerda, aquí tenéis el ejemplo, dos señores tirando la cuerda, están haciendo una tracción, están alargando la cuerda, el cuerpo que alargo es la cuerda. 2. Compresión. Al revés, lo intento comprimir, aplastar desde los dos extremos. Eso sucede en las patas de una silla. Se ven apretadas por el suelo y por la persona que se sienta. Flexión. Este es otro ejemplo muy típico de casa. ¿En dónde se manifiesta? En las baldas donde pongo libros. Igual os dais cuenta que alguna balda está
lo que se dice combada. Aquí lo tenéis. Al poner los libros, esta balda se va combando, torciendo. Sí, hay dos puntos de apoyo que son estas dos fuerzas, donde está apoyada la balda, y aquí estamos poniendo el libro. Y lo que hace es que se hunda por esa parte. O en el suelo de casa. Cuando pisamos el suelo de casa, lo que tendríamos es que las baldosas de casa están sufriendo una flexión. Torsión. Cuando cojo esa pieza y la retuerzo por un lado y en sentido opuesto por el otro. Seguro que lo habéis hecho alguna vez para escurrir un trapo mojado. Estáis pasando o limpiando la encimera con agua y si queréis escurrir, la torcéis por dos lados. Es una torsión. Cizalladura. Romper una tiza, romper algo. Ejerzo fuerzas, pues en el mismo sentido, en sentido opuesto, y lo que hago es romper. Aquí vemos un desplazamiento que produce una rotura. Bien, en estructuras, ¿cómo se define una estructura? Pues es un elemento conjunto de elementos unidos y acoplados entre ellos, cuya función es soportar cargas o pesos o fuerzas. Se deben cumplir 3 condiciones. Tiene que ser estable, que no se deforme y resistente. ¿Para qué? Para soportar su propio peso y las cargas que se le pongan. Por ejemplo, en nuestra casa, el suelo, el edificio tiene que soportar su peso y además nuestro peso, o de las personas que vivan en ella. Nos podemos encontrar distintos tipos de estructuras. Echéis una revisión en el libro y tenéis bastantes ejemplos. Nos vamos a quedar con una que es sobre la que vais a hacer la práctica del próximo día, la construcción que tenéis que hacer. Las hay masivas, que son los embalses, esos muros de piedra que habéis visto alguna vez. Las hay entramadas, que son nuestras casas, son vigas, columnas, cimentación, baldosas, cubrimientos. Laminadas, que son, en este caso, los cubrimientos de esos entramados de las casas, son los muros de ladrillo donde se dejan los huecos para las ventanas. Luego, estos puentes, los colgantes o atirantadas, lo que habéis visto en los puentes, en este de colindres, tienen unos tirantes que son los que soportan la estructura. Luego, otra que lo habéis visto en historia, las abovedadas, los arcos, como de los romanos. Y otra, que es la que vais a utilizar, son las triangulares, que esto se ven en las grúas, se ven triangulaciones, porque se utiliza una figura geométrica indeformable, que es el triángulo. Vamos a ver qué sucedería si no ponemos un triángulo. Tenemos aquí una estructura con cuatro digamos, palos unidos en los 4 puntos, en los 4 vértices. Bien, si yo aplico una fuerza en este sentido, lo que hago es desplazar la estructura. Pero, si a esta estructura la meto otro palo en diagonal que forma 2 triángulos, al intentar desplazar la estructura no se deforma. Lo cual quiere decir que lo que tengo que conseguir siempre es introducir triángulos en todas las estructuras. Esas estructuras son indeformables. Lo cual quiere decir que en la estructura que vais a construir tenéis que hacer triangulaciones con las piezas, la plastilina, los palillos, como lo hagáis. Recordarlo, esto es para la práctica. Triangulaciones, porque si no, al poner los libros encima de vuestra estructura se va a desmontar y no soportará el peso de los libros. Bueno, hasta aquí esta parte de fuerzas y estructuras.